¿Qué tal? Retomamos nuestras conversaciones sobre temas jurídicos, derechos humanos, vinculados siempre al quehacer social y político del país. Hoy día vamos a conversar sobre un tema, sobre las gracias presidenciales. ¿Por qué? Porque está en el tablero. Hoy se publicó una norma que regula cómo funciona esta potestad presidencial y también en el camino del día hemos tenido una solicitud de indulto por parte del expresidente Castillo. Veamos de qué se trata. Este jueves, 19 de febrero, amanecimos con la publicación clásica del Peruano y en sus normas legales encontramos una resolución ministerial expedida por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en la cual se aprobaba un cambio a las normas reglamentarias que regulan la concesión de las gracias presidenciales. En consecuencia, llamó mucho la atención que saliese en este contexto de cambio de presidentes y uno comenzó a pensar absolutamente de todo, pero cuando revisamos el cuerpo legal hemos encontrado algunas sorpresas. Pero sigamos desarrollando de qué se trata. Lo que encontramos es una norma que regula muy bien, de manera detallada, y define qué cosa es una gracia presidencial, cuál es el procedimiento, cómo está conformada la comisión que tiene que decidir las gracias, cuáles son los formatos que se deben de presentar, la presencia de médicos a lo largo del proceso, los plazos para poder llevar a cabo todo este procedimiento tan excepcional. En consecuencia, lo primero que uno encuentra es la sorpresa por el orden y la prolijidad en el desarrollo de esta norma reglamentaria. Lo primero que nos llama la atención es que se define lo que es la gracia presidencial y nos van a decir que es la potestad del presidente de la República para conceder el indulto y ejercer el derecho de gracia y conmutar las penas. O sea, con claridad establece cuál es el ámbito dentro del cual el presidente, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, va a dejar sin efecto un proceso penal o va a dejar sin efecto una pena impuesta, es decir, una pena con sentencia. Entonces va a distinguir entre lo que es el indulto. El indulto no es otra cosa que el dejar sin efecto la pena y la sanción impuesta por una condena que tiene la condición de firme. Y va a decir que puede ser común cuando está dejando en virtud a una serie de razones que la comisión va a evaluar la pena que se impuso a la persona. Y luego tenemos el indulto por razones humanitarias. Acá lo que interesa es la condición de salud de la persona que está cumpliendo la pena. ¿Y por qué? Porque el encierro puede agravar la situación personal en que se encuentra e inclusive poner en riesgo su vida. Se define con claridad qué cosa es este indulto humanitario. Luego habla de la conmutación de la pena, también como la conmutación de la medida socioeducativa, es decir, que una persona que ha sido condenada a una pena privativa de la libertad o a una pena de trabajos comunitarios o alguna otra pena de reeducación, el presidente de la República puede bajar la pena impuesta de 10 años, por ejemplo, a 1 año, a 2, a 3, y la medida socioeducativa la puede bajar de 1 año a 2, a 4, a 6 meses. En la conmutación de la pena no estamos hablando de la exoneración de la misma, como es en el caso del indulto. Estamos hablando de una rebaja. ¿Cuál es el límite de la rebaja? Ninguno. Lo puedo rebajar a 1 mes si es de que tiene una condena por 9 años. También en el reglamento se dan parámetros para cómo es de que se debe de presentar y analizar este supuesto de conmutación de la pena. Y luego también se regula y se define el derecho de gracia. ¿Qué cosa es el derecho de gracia? El derecho de gracia es aquella figura que le permite al presidente de la República intervenir para dejar sin efecto un proceso penal. Siempre no, solo cuando el proceso de investigación excede en más de 2 veces el plazo establecido para ella. En consecuencia, estamos hablando que puede haber la gracia común, que es la gracia de cualquier persona que está sometida a un procedimiento, y tenemos también el derecho de gracia por razones humanitarias. Claramente definido que nuevamente
la exoneración de concurrir al proceso y afrontarlo va a obedecer a la condición del individuo. Entonces, ¿qué tenemos? Que el día jueves también, cuando sale este reglamento y entra en funciones el nuevo presidente del Perú, encargado del despacho presidencial, el señor Pedro Castillo, expresidente de la República, quien tiene una sentencia impuesta en primera instancia, presenta una solicitud de indulto. Pero esta solicitud no va a respetar los formatos que están establecidos en el nuevo reglamento, va a ser una carta dirigida de frente al presidente de la República cuando la norma exige que sea presentada a la Comisión de Gracias Presidenciales, que se llenen unos formatos, que se presenten los documentos que van a permitir evaluar el indulto si es común. Pero la carta termina con una invocación de un indulto por humanidad, es decir, de un indulto humanitario. Y hemos visto que la norma diferencia entre un indulto común y uno humanitario, que está vinculado a la condición de salud de la persona, donde también la norma prevé incluso la presentación de exámenes médicos y la participación de un médico legista para que pueda certificar la existencia de la enfermedad. Entonces, primera pregunta. ¿Procede el indulto solicitado por el señor Castillo? Primer supuesto, indulto común no procede. ¿Por qué? Porque hemos explicado que necesita una sentencia condenatoria. Hay una sentencia en primera instancia, pero que fue apelada y está pendiente de ser corroborada o no. En consecuencia, no estamos ante la situación expresamente requerida para acceder a este tipo de indulto. El segundo supuesto lo está solicitando por humanidad. ¿Está prevista la humanidad? No, lo que está previsto es el indulto humanitario centrado en un tema de salud que debe de ser claramente evaluado. ¿A quién más puede ser aplicado el indulto? En general, a todas aquellas personas que han sido condenadas y están sufriendo la pena privativa de libertad. Para todos los delitos, en ese caso hay que remitirse al Código Penal por cuanto hay algunos delitos que no permiten el indulto común. ¿Se va a permitir el indulto humanitario? Eso dependerá del caso concreto porque puede haber una persona sentenciada que tiene tal nivel de condición de salud que su permanencia en la prisión pues resulta perjudicial a todas luces para su sobrevivencia e inclusive el poder continuar viviendo, como por ejemplo alguien que haya perdido todas sus facultades mentales. Respecto de los expresidentes que tenemos en el penal de Barbadillo, procede el indulto en los casos del presidente Toledo y del presidente Humala, también, al igual que el señor Castillo, tienen una sentencia en primera instancia. Lo mismo ocurre con el señor Vizcarra. Sin embargo, sus procesos se encuentran en trámite. ¿Cabría uno de naturaleza humanitaria? Sí, siempre y cuando el expresidente esté con un franco deterioro de su salud. En consecuencia, este es el alcance que les quería hacer llegar para que ustedes conversen, debatan y tengan un poco de información sobre este tema tan polémico. Muchas gracias.